Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Vayan colocando sus nombres en el chat, por favor. Vamos a guardar unos minutitos que se vayan conectando sus compañeros. Buenas noches, Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, bien, doctor, buenas noches. Por favor, vamos abriendo el Código de Procedimiento Penal. Vámonos al artículo 221. Bueno, estábamos viendo la anterior clase, hoy día continuando, lo que son las medidas cautelares, ¿no? Habíamos visto las medidas cautelares de carácter real, ¿no? Que está sujeto para la anotación preventivas de los bienes del imputado para un posible resarcimiento de daños de la víctima. Ahora vamos a continuar viendo lo que son las medidas de carácter personal. ¿Alguna consulta en este momento? ¿Están viendo las diapositivas, o perdón, el PDF de lo que es el Código de Procedimiento Penal? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿cuál es la finalidad de las medidas cautelares, por favor? Sin leer. ¿Quién me puede dar una idea? Hola. Edwin. ¿Me escucha, Edwin? Sí, sí, doctor, sí, ¿Me sí. podría dar lectura del artículo 221, por favor, para que vayamos analizando y vayamos viendo cuál es la finalidad de lo que es las medidas cautelares? Que obviamente esas medidas cautelares fue lo más llamativo cuando se implementó el Código de Procedimiento Penal. Bien, doctor, dice el artículo 221, finalidad y alcance. La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacionales vigentes y este código solo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos se aplicarán e interpretarán de conformidad con el artículo 7 de este código. Esas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este código, y solo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación.
No se podrá restringir la libertad del imputado para garantizar el resarcimiento del daño civil, el pago de costas o multas. Ya. Bueno, como hemos estado viendo, las medidas cautelares es, como dice su denominación, es una medida que se toma en los procesos penales para garantizar ciertos aspectos. Cuando hemos visto las medidas de carácter real que van a registrarse sobre los bienes del imputado, que van a atender a hacer anotaciones preventivas sobre los bienes, obviamente para precautelar el resarcimiento de daños a la víctima. ¿No? Pero sin duda, dice que esas medidas cautelares tienen que ser conforme a los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política del Estado, los convenios y tratados internacionales. Todo en virtud, obviamente, a una protección del imputado. Porque no nos olvidemos, con el nuevo sistema procesal penal, bueno, el actual que está en vigencia, se trata de precautelar los derechos del imputado y siempre tenerlo, digamos, como inocente hasta que se demuestre lo contrario. En estas circunstancias, todo acto dentro del proceso penal tiene que ser lo menos gravoso, ¿no? Si es que corresponde. En algunas circunstancias que se va a tratar, digamos, se va a establecer estas medidas, van a ser con el único fin de poder garantizar que el imputado esté presente en el proceso, en todas las etapas, y también evitar los riesgos procesales, ¿no? Como sería el peligro de fuga y la obstaculización. Artículo 22, por favor, si me lo podría leer, el carácter. Sí, doctor. Artículo 22, carácter. Las medidas cautelares de carácter personal se aplicarán con criterio restrictivo y se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados. Las medidas cautelares de carácter real serán las previstas en el Código de Procedimiento Civil. Se impondrán únicamente en los casos expresamente indicados por este código, así como el pago de las costas y multas. Ya, eso, bueno, es lo que señala el código, ¿no? Pero modificado por el artículo, por la ley 007, ¿no? Que el texto ahora señala lo siguiente, lo voy a leer. Artículo 222, carácter. Las medidas cautelares de carácter personal se aplicarán con criterio restrictivo y se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a las personas y reputación de los afectados. Las medidas cautelares de carácter real serán las previstas en el Código de Procedimiento Civil. Se impondrá únicamente en los casos expresamente indicados por este código, así como el pago de costas y multas. Ah, bueno, había leído el modificado. ¿Ya? Entonces, en estas circunstancias, se tiene preestablecido que estas medidas cautelares tienen que ser siempre velando que el imputado sufra de mayor manera, ¿no? Conflictos en lo que es su vida cotidiana. No nos olvidemos que el imputado en esta etapa, que corresponde a la etapa preparatoria, siempre es tomado en cuenta como inocente, ¿no? Bajo el principio que habíamos visto al principio, de los principios, que es el principio de la inocencia. Se presume la inocencia de toda persona hasta que se demuestre lo contrario. En esas circunstancias, bajo este principio del proceso penal,
siempre se trata de buscar que el imputado, pese a ser investigado en un proceso penal y estándose investigando la comisión de un hecho delictivo, ¿no?, se cause el menor daño posible al imputado. ¿Alguna pregunta respecto a esto que estamos viendo, por favor, respecto al carácter de las medidas cautelares? ¿Algún comentario? Doc, estas medidas cautelares solo limitan, ¿no? O prohíben también, por una parte. Vamos a ir viendo cuando veamos las medidas cautelares, van a haber algunas que limitan, otras que restringen ciertas actuaciones, ¿no? Cuando Ujú. hablamos, por ejemplo, de la detención preventiva, va a restringir el derecho a la locomoción, garantizando dentro de la lógica que el imputado esté presente en el proceso y cuando esté disponible para las actuaciones. ¿Ya? Sí, estoy viendo. Habíamos visto la presentación espontánea, eso vamos a ir viendo. Un poquito, por favor, están tomando en cuenta, hemos ido viendo algunas características primero, pero obviamente la secuencia ustedes pueden ver cuando lean el código, pueden ir de corrido, ¿no? La presentación ya lo habíamos visto la anterior vez, la citación también, el arresto, la aprehensión física, ¿no? La aprehensión por la policía también, la libertad, aprehensión por particulares, la flagrancia, también lo hemos visto, la incomunicación también, que obviamente habíamos dicho que la incomunicación está prohibida, salvo en casos excepcionales que el fiscal solicitará, dispondrá, poniendo a conocimiento de la autoridad, ¿no? Habíamos visto también lo que era la improcedencia de la detención preventiva, que es donde nos habíamos quedado la anterior clase. ¿Se acuerdan que habíamos visto en qué casos corresponde la procedencia o improcedencia, perdón, la de la detención preventiva? Ha sido, era sobre de no se procede cuando era mujer embarazada o cuando tenía un niño en lactancia menor de 1 año, si no me equivoco, mayores de 65 años. Había más. Ya, habíamos ido viendo de que ese artículo 232 había sido modificado, ¿no? Actualmente está como lo que estamos viendo, ¿no? Señalaba simplemente que no se podía dar de una detención preventiva a los delitos de acción privada, aquellos que no tengan previsto pena privativa de libertad, en los delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea de 3 años, ¿no? Eso ha ido modificando la 1173, que se los voy a mostrar, denme un segundito. Estamos viendo la 1173, por si acaso me confirman. Sí, doctor, se ve. Ya. Aquí la 1173 va a modificar justamente lo que estamos viendo, ¿no? Señalando otras características también que tienen que ser tomadas en cuenta, ¿no? La detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la investigación. Lógicamente, aquí hay que ver que es importante que el imputado esté presente en el proceso penal, ¿no? Su ausencia va obviamente ir en desmedro del proceso penal y en esas circunstancias se va a declarar su rebeldía, pero obviamente lo imprescindible siempre es que el imputado esté presente para evitar obviamente que él pueda asumir su defensa dentro de los principios ya establecidos, ¿no? Y también que entorpezca la investigación.
que podría ser obviamente lo que vamos a ir desarrollando más adelante, lo que es el peligro de fuga y la obstaculización de la investigación, ¿ya? Será aplicable siempre previa imputación formal. Esto es muy importante. Ya hemos visto en temas anteriores qué es la imputación, que es el requerimiento realizado por el fiscal, el cual va a establecer, ¿no?, que el imputado es con seguridad autor o partícipe del hecho, ¿no?, que se ha cometido el ilícito, y hay suficientes elementos de convicción para considerar de que es parte del ilícito que se ha cometido. A pedido del fiscal o víctima, aunque no se hubiera constituido en querella, quien deberá fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos: existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible. ¿Cómo podríamos determinar o cómo podríamos probar de que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del hecho punible? ¿Alguien me podría decir? Cuando se le encuentra infraganti, podría ser, Doc. Sí, cuando se ha encontrado en flagrancia, ¿no? Pero y eso en delitos de flagrancia. Y cuando no está en flagrancia, Con algún objeto que tengan sus huellas dactilares, podría ser con el arma homicida, se podría decir. cuando se puede determinar que el imputado estuvo en la escena del crimen, que sea identificado por los testigos, por la víctima, ¿no?, que haya elementos documentales, testificales, periciales, que lo puedan encontrar al imputado en la escena del crimen, o que tengan ciertos elementos probatorios para determinar que él ha cometido el ilícito. ¿Ya? Entonces, normalmente, como estamos hablando de una etapa de investigación, ya hay ciertos elementos que van a estar claramente ya investigados, va a haber pruebas, ¿no?, que van a crear convicción en el fiscal, ¿no?, o el abogado querellante para solicitar la detención preventiva o medidas cautelares, ¿no? Porque no nos olvidemos de las medidas cautelares, la más gravosa va a ser la detención preventiva, pero van a existir otras menos gravosas que obviamente van a atender a lo mismo que busca estas medidas cautelares: la presencia del imputado y que no obstaculice o que evitar el riesgo de fuga. ¿Ya? La existencia de elementos de convicción suficientes que el imputado no se someterá al proceso o obstaculizará la averiguación de la verdad. ¿Cómo podríamos demostrar nosotros como abogados o como fiscales que el imputado no se someterá al proceso? A ver, aquí lo marcaremos. ¿Cómo podríamos ver eso, demostrar? Doc, tal vez cuando hay indicios de fuga. Ya. Sí, es uno de los elementos que es tomado en cuenta, ¿ya? Pero ¿cómo podríamos demostrar la fuga? No nos olvidemos que ahora es necesario demostrar con documentos idóneos que está tratando de fugarse. ¿Cuáles serían los elementos idóneos que nos servirían para demostrar que el imputado tiene la visión de fugarse o está pensando fugarse? Por decir que ya tiene pasajes comprados.
Cuando no tiene domicilio o familia ni trabajo. Ya. Bueno, es lo que se denomina hoy los arraigos naturales, que son familia, domicilio y trabajo. Si el imputado no demuestra estos, ¿no? Se presume de que tiene gran facilidad de poder darse a la fuga, ¿no? O ocultarse. ¿Qué otra cosa más podríamos demostrar o cómo podríamos demostrar que no se someterá al proceso? Ella ha vendido capaz todos sus bienes, ¿no? Ya, cuando se pueda acreditar con prueba fehaciente que el imputado ha estado realizando preparativos, ¿no? Para fugar, que lo que sería, digamos, disposición de sus bienes. Uno también podría ser el cesar sus cuentas bancarias, ¿no? O el tener montos altos de efectivo en dinero en efectivo, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que podría necesitar una persona para fugarse? ¿Solo para fugarse, Doc, o para fugarse y sobrevivir? Dentro de la lógica tendríamos que manejar ambas hipótesis, ¿no? Porque, digamos, el escapar, o sea, según una vez que estuve en una audiencia con el Ministerio Público, ¿no? Yo estaba defendiendo a la víctima, o perdón, al imputado, y me decía el fiscal, bueno, en audiencia, en medidas cautelares, decía, es suficiente tener 50 bolivianos para poder darse a la fuga. ¿Eso será cierto? Pese que a mi cliente, por ejemplo, habíamos acreditado de que vivía en la extrema pobreza, ¿no? Él era campesino y se dedicaba a la agricultura, tenía su familia y pedían la detención preventiva. Y el fiscal decía, no, es suficiente con 50 bolivianos que él pueda tener para gastar, comprar un pasaje de flota y viajar a Oruro, de ahí agarrar otra movilidad y irse al exterior, a Chile, dijo, ¿no? Porque decía de que esta persona, mi cliente, tenía un sobrino en la República de Chile. Entonces, lógicamente, su posición era bastante osada, ¿no? No tenía sustento, era simplemente una conjetura, si podemos decir, porque mi cliente obviamente tenía su familia, tenía su terrenito, era un fondo rural, ¿no? Donde en realidad no era propietario porque sabemos muy bien que en la actualidad el saneamiento de INRA titula a la comunidad, no al individuo, ¿no? Entonces los terrenos son de la comunidad. Pero nosotros habíamos acreditado con certificación de la comunidad que él era comunario de la zona y su terreno, digamos, su parcela estaba obviamente en poder de él, en el cual trabajaba. Habíamos acreditado también de que al ser agricultor él no tenía recursos económicos más que producía para su consumo propio y de su familia. ¿Ya? Entonces, es muy importante, por eso les digo, que se debe manejar claramente cómo demostrar o cómo acreditar que una persona se va a dar a la fuga. Entonces, ahí estamos estableciendo, ¿no? Que haya disposición de sus bienes, que tenga grandes recursos económicos para poder
burlar a la justicia. ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto, por favor? Doc, Diego. también en este caso, al no someterse a un proceso puede ser tal vez esconderse, ya sea por sus familiares y demás, y así que no pueda presentarse en el proceso. ¿También se considera eso, no, Doc? Ya, más estaríamos yendo a la actitud del imputado, ¿no? Que sea en ese proceso o en los anteriores. Si es que, por ejemplo, el imputado, a momento de iniciarse el proceso, no se lo puede encontrar para citarlo, se ha ido realizando, digamos, ciertos amagos para evitar, digamos, su citación, su comparecencia, que ha ido dilatando, ha presentado memoriales sin sustento para suspender o ir alargando el proceso, también constituye, ¿no? En este proceso o en anteriores que haya tenido. Yo he tenido, por ejemplo, ya desde la parte, digamos, de la otra, cuando estaba como abogado querellante, un imputado, ¿ya? Que tenía 3 procesos penales. En los 3 procesos, por ejemplo, habría asumido defensa de la misma manera, ¿no? Dilatando, suspendiendo las audiencias, haciendo, digamos, referencia a sus temas de salud, pero sin embargo, todos los actos procesales han ido demostrando de que el imputado tomaba ciertas actitudes con el fin de simplemente dilatar el proceso, no el de asumir defensa, simplemente ir ganando tiempo, ¿no? Incluso en un proceso se lo declaró rebelde. Entonces, en esas circunstancias, nosotros pedimos certificación de los procesos que tenía para acreditar justamente eso, ¿no? Que es la intencionalidad, su forma de actuación en los procesos penales, ¿no? Y que obviamente no se quería someter al proceso penal. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, por favor estén atentos a la reconexión. ¿Ya?